Que Dios les bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de nuestro Dios. Les doy la bienvenida a su canal Escudriñando las Escrituras y la invitación para ustedes de que compartan este video, y si acaso conocen a alguien que está cerca de ustedes o un vecino, les invito para que puedan invitarlo. Les pido que lo inviten para que pueda escuchar la palabra y que sea de bendición para su vida. Hoy quiero tratar un tema que es urgente, es muy urgente abordarlo. En estos tiempos difíciles y duros que estamos experimentando, sin duda, la comunicación urgente es aquella en la cual uno habla con Dios. Hablar con Dios es urgente, comunicarnos con Dios es urgente. La pandemia, el virus, enfermedades, muerte, auxilio en medio de la tempestad, auxilio en medio de las crisis económicas. Sin duda necesitamos comunicarnos urgentemente con Dios. Necesitamos orar, hablar con Dios. Es lo que hoy en día se necesita más. Y este es mi tema: comunicación urgente. Y antes de poder compartir acerca de esta oración y de la oración, quiero hacer una oración. Quiero pedir a Dios su dirección, su guía para poder compartir su palabra en esta hora. Vamos a hacer una oración. Les invito, si usted quiere orar junto conmigo, incline su cabeza y cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la bendición de poder dirigirnos hacia ti y poder clamar para pedir de tu ayuda, de tu dirección y, Señor, de tu poder para que tu palabra sea llevada a los hogares y a las personas, a los corazones, y que sea de mucha bendición para ellos. Estoy en tus manos y pongo en tus manos a nuestro auditorio. Que, Señor, hoy se hagan buenas decisiones, que, Señor, determinaciones sean hechas, buenas determinaciones, para que tus bendiciones estén con ellos, con cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre bendito de Jesucristo te rogamos. Amén. Comunicación urgente. Mi tema lo estoy basando en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Voy a permitirme leer esta porción de la Escritura, y si usted puede tenerla, bueno, le invito a que lo busque en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 5. El Señor Jesucristo se encuentra en el monte de las bienaventuranzas y está dando su cátedra. Habla acerca de las ofrendas, de las limosnas, habla acerca del ayuno, y entre estas cosas habla también acerca de este tema, la oración, la comunicación urgente. Por lo tanto, les invito, Mateo capítulo 6, versículo 5, voy a permitirme leer, y dice así de la siguiente forma: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta porción es muy significativa.
habla acerca de la oración, habla acerca de hablar con Dios, pero nos enseña que en algunos textos nos enseña que no debemos hacer repeticiones. Y es interesante esto. Esta oración es llamada el Padre Nuestro, es cierto. Sin embargo, si lo analizamos bien, nos vamos a dar cuenta de que antes de que nos enseñara Jesús este Padre Nuestro, Jesús nos dice por ahí en el versículo número 5 y 6 y el versículo 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Entonces nos da una consideración respecto de hablar con Dios. No debemos usar repeticiones que son vanas, es decir, que no logran ninguna especie de fruto. Y también Jesús nos dijo que debíamos orar no con el propósito de que las personas nos vean o con el propósito de exhibirnos, sino, dice Jesús, ustedes entren en su cuarto, cerrada la puerta, oren a su Padre que está en secreto. De tal manera entonces que teniendo este contexto, vamos a ver qué es, o más bien a quién, como principio de cuentas, deben ser dirigidas las oraciones. Y en el versículo número 9, Jesús empieza a enseñarles a sus discípulos acerca de esta comunicación urgente que debemos tener, yo, usted, para con Dios. Empieza así. Como primer punto, debemos mencionar a quién debe ser dirigida nuestra oración. En el versículo 9, Jesús empieza así. Dice, vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Dice, Padre nuestro. Padre nuestro. ¿A quién debe ser dirigida la oración? De acuerdo a este versículo y a otros pasajes paralelos de los evangelios y en el contexto del Nuevo Testamento, la oración debe ser dirigida al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, hay algo interesante aquí. Todos los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador son considerados hijos de Dios. Ellos pueden clamar a Dios como su Padre. Por eso Jesús les puede decir y está enseñándole a los discípulos, a sus discípulos, que pueden orar así, dirigiendo esta petición, esta oración al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad, autoridad o derecho de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que aquel hombre o mujer que recibe a Jesucristo en su corazón y cree que murió para salvarle, puede llamar Padre nuestro al Padre y poder dirigir sus peticiones a Él, sabiendo que el Padre que le ama está allí para contestar sus peticiones y sus necesidades. ¿Sabes qué interesante? Que la oración hecha a hombres en la Escritura no tuvieron éxito. Las oraciones hechas a hombres, incluso a hombres muertos, no tuvieron éxito. En el caso de Abraham, le fue hecha una petición, pero él no tenía capacidad de contestar esta petición. No hay ninguna o alguna oración hecha a un hombre muerto, aprobado por Dios en las Escrituras, que tuviera éxito. Por lo tanto, cualquier petición que desees hacer debe ser dirigida al Padre Celestial y al Señor Jesucristo, que por supuesto Él mismo es Dios en la carne. Por lo tanto, tú puedes dirigir tu oración. Mira, la Escritura dice, hay un pasaje en Juan capítulo 14 que nos habla, Jesús precisamente hablándonos, enseñándonos que la oración debe ser dirigida al Padre y esta tendrá éxito. Juan 14, en el versículo número 13, dice así, 13 y 14, Juan 14, 13 y 14, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, en el mismo pasaje, en el mismo contexto, en el capítulo 15, versículo 16,
Jesús dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, la oración debe ser dirigida al Padre, porque solamente así tendrá éxito. Y hoy en día necesitamos urgentemente dirigirnos, necesitamos comunicarnos con el Padre, porque tenemos necesidades, tenemos situaciones difíciles, duras que estamos experimentando. Debemos urgentemente comunicarnos con el Padre Celestial. Ahora, Jesús nos está enseñando cómo orar. Y precisamente una de las formas que Jesús nos enseña en este Mateo capítulo 6, y les pido que regresen, Mateo capítulo 6, allí en el versículo que estamos, Mateo capítulo 6, Jesús nos enseña cómo debemos dirigirnos al Padre. Es decir, cuando tú oras, no estás hablando con ningún hombre. Tú estás hablando con el Dios santo y eterno. Por lo tanto, cuando te diriges a Él, debes dirigirte con solemnidad, con mucho respeto y con temor. Con temor me refiero a temor reverente, como cuando hay alguien a quien tú respetas tanto que no serás capaz ni de alzarle la voz, ni de exigirle, ni de ofenderle. De esa forma, el texto dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabes? Cuando nos dirigimos a Dios, tenemos que santificar a Dios. Santificar es poner aparte. Es decir, nuestro trato con Dios debe ser un trato especial, cuidadoso, solemne, porque estamos hablándole al Dios santo, al Dios eterno. ¿Sabes? En las Escrituras, cuando dos hombres, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, menospreciaron a Dios y ofrecieron sacrificio como Él no lo pidió, Dios lamentablemente tuvo que acabarlos. Dice la Biblia que ellos murieron en fuego. Pero ¿por qué? Porque ellos menospreciaron, se dirigieron a Dios no con solemnidad, no con temor reverente, sino trataron a Dios como si fuese cualquier hombre. Y no puedes tratar a Dios así. Dios tiene que ser santificado, tiene que ser puesto aparte, porque Él no se parece en nada a lo que en esta tierra existe. Él es santo, Él es apartado del mal, debe ser tratado como santo. Por lo tanto, la oración debe ser dirigida de una forma solemne y respetuosa, porque Él está en los cielos y debe ser santificado. Ahora, tengo que mencionar como mi tercer punto qué es lo que incluye la oración. Cabe señalar que mencioné que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro y nos dijo que no debíamos usar vanas repeticiones. Por lo tanto, es interesante y es justo que nosotros entendamos que el Padre Nuestro fue dado no para que nosotros estemos repitiéndolo como si fuésemos grabadoras, de ninguna manera. Entonces el plan que Jesús quería era que nosotros entendiéramos y conociéramos perfectamente qué es lo que debía incluir nuestra oración. Cuando tú te metes a tu cuarto, cuando tú entras en tu aposento y cuando tú oras al Padre, allí es lo que Jesús te está diciendo. Es en esa clase de oración en la cual Jesús te está enseñando qué debes incluir en esta oración. Hay oraciones que se hacen públicas, hay oraciones, por ejemplo, la que yo acabo de hacer antes de comenzar la predicación, y hay otras clases de oraciones que se hacen en el templo, enfrente de las personas, pero Jesús está hablando de la oración personal, aquella en la cual tú expones delante de Dios tu corazón, expones tus necesidades, tus problemas, etc. Es en esa oración personal en la cual Jesús te está hablando ahora que debes incluir. Y precisamente una de las cosas que todo hombre, todo hijo de Dios debe incluir, mira lo que dice el texto allí en el versículo número 10. Dice así, voy a leer a partir del versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino. ¿Sabes? Viendo la maldad en este mundo y viendo las enfermedades y viendo las situaciones duras de crisis, etcétera, sin duda debe haber un deseo en el corazón del Hijo de Dios de que Jesucristo ya venga a gobernar. La Biblia nos dice que va a haber un tiempo que es llamado el milenio, en el cual Jesús va a reinar y Jesús no va a estar sometido a ninguna especie de soborno o no va a ser comprado para actuar o tratar de X o Y forma a cierta clase de personas de cualquier situación social. No, Jesús va a reinar, dice la Escritura, y Él es justo, Él es santo, Él es misericordioso, Él es amoroso. Por lo tanto, debe haber un deseo en el cristiano, en el Hijo de Dios, debe haber un deseo porque Él ya esté gobernando. Dice la Escritura que este mundo está bajo el maligno, y sabes que lo podemos constatar en muchas situaciones. Hay tanta gente que está dominada por el mal, por el maligno, y está haciendo daño, está pretendiendo hacer daño a las personas, a ti, a mí, a muchos. Por lo tanto, el deseo real y genuino de que Jesús ya venga y establezca su reino milenial, ese es un deseo que todos los hijos de Dios debemos tener con ahínco, con ansiedad, pero también con la confianza de que pronto será eso. Todo se está acomodando para que Jesús venga y establezca un reino milenial y después un reino eterno. Otra de las cosas que debe incluir nuestra oración, aparte del deseo que Él sea el que gobierne, nos lo dice así. Después de decir, venga tu reino, dice la Biblia, hágase tu voluntad. Sabes, es algo bien interesante porque a veces tenemos peticiones delante de Dios y pues le decimos a Dios, Señor, yo quiero esto. Y nos esforzamos y enfatizamos, Señor, pero yo quiero esto. Y lo quiero ya, etc. Pero una de las cosas que nosotros debemos hacer es confiar en que Dios sabe todo, Él conoce el futuro y sabe qué es lo mejor para nosotros, de tal manera que cuando pedimos, los hijos de Dios, debemos decirle, Señor, mira, yo tengo esta petición, pero hágase lo que tú deseas. Porque tú conoces el futuro, tú sabes el bien que me va a hacer o el mal que me va a hacer. Y si es bueno para mí, entonces por favor te lo pido. Y si es malo para mí, entonces hágase tu voluntad, Señor. Ahora, cuando hablamos de hacer la voluntad o pedir la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, estamos incluyendo el pedir la voluntad de Dios para nuestra vida. Señor, lo que tú quieres para mí. Pero también incluye el aceptar su voluntad cuando no es lo que nosotros esperábamos, el de buena gana decirle, Señor, pues no es lo que yo esperaba, pero de buena gana acepto lo que tú me estás dando. También pedir la voluntad de Dios es hacer su voluntad. Hay cosas en la Escritura que nos dicen que son la voluntad de Dios. Bien, hay algunas que probablemente no nos gustan tanto a nuestra carne, pero debemos aceptarlas y debemos no solo aceptarlas, sino que también debemos practicarlas, hacerlas, hacer su voluntad. Por lo tanto, en tu oración diaria, estimado amigo, hermano, debemos pedir, hágase tu voluntad. Hay un texto precioso en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto incluye cosas buenas o incluye cosas que aparentemente son malas. Las cosas buenas nos ayudan a glorificar a Dios y las cosas que aparentemente son malas nos ayudan a mejorar nuestra relación con Él. Por lo tanto, todo nos ayuda a bien. Pedir la voluntad de Dios debe ser incluido en tu vida y en mi vida cada vez. En esa oración personal en la que tú haces, en la que tú derramas tu alma delante de Dios, dile que haga su voluntad en tu vida. También nuestra oración debería incluir lo siguiente, y esto es una de las luchas diarias que el hombre tiene, el pan. Cada día hombres y mujeres salen a la calle, a sus trabajos, por el pan diario. ¿Sabes? Y esta petición es la que debe ser incluida en esa oración diaria personal
con el Padre. Esta comunicación debe ser diaria. Hoy en tiempos de crisis, en donde está en cierto modo estancada la economía, debemos clamar. Es urgente que clamemos a ese Dios Santo, Todopoderoso. Es urgente que le digamos: Señor, provee lo necesario para nosotros. Y el texto dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por lo tanto, si hay alguien que vende cosas, su petición antes de ir a trabajar, antes de ir a vender, es: Señor, en este día, bendíceme en las ventas, ayúdame en las ventas. Si alguien va a trabajar en una fábrica, Señor, que hoy yo pueda trabajar con bien, que todo me salga bien, Señor, en este día, ayúdame. Que yo pueda, con tu ayuda y mi trabajo, el pan diario tenerlo en casa cada día. Esta petición debe ser hecha diaria. ¿Sabes? Dios no nos va a dejar. Un texto que yo he compartido dice así: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No, porque cuando clamas a Dios, Él es fiel y justo. Dice el texto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, hablando precisamente del pan, del alimento, del calzado, el vestido, por lo cual luchamos diariamente. Y en este tiempo de crisis, ¿sabes? Es urgente que tú y yo nos comuniquemos con el Señor para que Él desee extender su mano de bendición para tu vida. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Y otra de las cosas que también son necesarias en la vida, fíjate, en la vida emocional de las personas, es la siguiente. El texto dice: y perdónanos nuestras deudas. ¿Sabes? Tener una conciencia tranquila en 3 direcciones. Estar bien conmigo mismo, estar bien con mi prójimo y estar bien con Dios. El hecho de tener una conciencia tranquila conmigo mismo se va a lograr de la siguiente forma. Si hay algo que tú como hijo de Dios hiciste que está mal, el hecho de que vayas a Él y le digas: Señor, perdóname, me arrepiento de esto que hice, solicito tu perdón, eso te hará sentir mejor contigo mismo, pero también delante de Dios. Y si acaso hubo alguien a quien ofendiste, entonces puedes decirle: Señor, perdóname por esto que le dije a este hombre o a esta mujer, perdóname. Y después que le pides perdón a Dios, ir con esa persona y decirle: perdóname, no deseo volver a hacerlo. Esto te va a ayudar a tener una buena conciencia de paz y tranquilidad en tu ser, para contigo mismo, para con tu prójimo, pero mejor aún, para con Dios. El hecho de estar bien con Dios trae una paz indescriptible al corazón y a la mente de los hombres. Cada día probablemente pecamos. Por lo tanto, cada día debemos ir a Él para limpieza espiritual, para perdón de nuestras vidas. Eso es algo que debemos hacer diariamente. Y otra de las cosas que incluye la oración, o que debe incluir tu oración personal, es la siguiente. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La primera parte del versículo: no nos metas en tentación. Sabes, el Hijo de Dios está expuesto a muchas tentaciones. Hay tantas cosas en este mundo que quieren arrebatarnos la santidad, que quieren lograr que nosotros estemos mal con Dios y con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Hay tantas tentaciones en este mundo que deberíamos incluir en nuestra oración el decirle: Señor, hoy me enfrentaré a ese mundo en mi trabajo, en la calle. Me enfrentaré a ese mundo que está dominado por el maligno. Señor, ayúdame a vencer las tentaciones. Pero incluso ayúdame a no estar o a evitar las situaciones de tentación en mi vida. No nos dejes caer en tentación, es lo que significa.
Guárdame de las tentaciones. Ayúdame a vencer las tentaciones para estar bien delante de ti, Señor. Diariamente deberías incluirlo. Si cada vez es vencido, probablemente es porque no pides ayuda diariamente al Señor en tus tentaciones, en tus luchas diarias. Deberías hacerlo. Y la otra petición que debe incluir tu oración, la siguiente, dice el texto: y no nos metas en tentación, versículo 13, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sabes? La otra petición que tú debes incluir es el hecho de decirle: Señor, guárdame del mal. En estos tiempos de pandemia, de virus, estamos expuestos a ello. Deberíamos decirle: Señor, hoy voy a salir a la calle, voy a salir a trabajar, voy a tener contacto con personas, de tal manera que, Señor, te pido que me guardes de ese virus. Guárdame de contagiarme. Guárdame de tener esa enfermedad. Pero no solo eso, sino que también al salir podemos decirle: Señor, guárdame. Antes de salir podemos decirle: guárdame de cualquier accidente, del camión, del coche. Guárdame de cualquier accidente en mi trabajo. Guárdame también de personas malas. Guárdame, Señor. Líbranos del mal. Esa oración personal, esa petición personal debe ser incluida en esa oración en la cual, encerrado en tu cuarto, tú clamas a tu Dios y Él, ¿sabes? Y Él contesta las peticiones. Él escucha las peticiones. Él dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, Jesús dijo, lo haré. Es interesante. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás incluyendo estas cosas? Hazlo. Dios no te va a defraudar. Él es un Dios que cumple sus promesas y Él va a estar allí para ayudarte. Pero hay algo que también Jesús enseñó a sus discípulos acerca de esta comunicación urgente. ¿Cuál es? ¿En qué nombre o en qué autoridad tú vas a pedir y Dios te va a contestar? Bueno, Jesús nos enseñó lo siguiente. Ahí en Juan capítulo 14, te voy a invitar que me acompañes, por favor. Juan capítulo 14. Mira lo que Jesús dice respecto a en qué autoridad el Padre nos va a contestar. Juan 14, 13 y 14. Jesús hablando dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Fíjate, Jesús dice: todo lo que pidiereis al Padre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Él prometió que será hecho. Versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, Jesús dice, lo haré. En el 15:16, Jesús dijo: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, Jesús hablando dice lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Juan 15, versículo 16, Jesús hablando también dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os puse para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De tal manera que nuestra oración debe ser dirigida al Padre y hecha en el nombre o en la autoridad del Señor Jesucristo. Si tú usas otro nombre para clamar, no te será hecho, porque es Jesucristo el único autorizado por el Padre para que en Él se tenga la autoridad de poder contestar todas las peticiones que deben ser hechas. Y hay una petición que todos los hombres deberían hacer, una comunicación urgente que todos los hombres deberían tener con Dios, hablar con Dios
para hacer la siguiente petición, y esta es una petición de salvación. Es decir, hay una oración que todos los hombres deben hacer, y es el pedirle al Señor Jesús, al pedirle al Padre la salvación de tu alma. En la Escritura dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo, siendo el mediador, es el único autorizado y capaz de poder hacer la paz entre Dios y el hombre. Dios está enojado y peleado con el hombre por causa del pecado. Hay una división enorme entre Dios y el hombre, porque el hombre es pecador, pero es Jesucristo el único mediador que puede hacer la paz entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento, los israelitas, para poder acercarse a Dios, tenían que ofrecer un cordero en sacrificio, un cordero perfecto. Tenían que sacrificar ese cordero y su sangre debía ser puesta en el altar. Y Dios, al aceptar ese cordero en sacrificio, cubría el pecado del pueblo y el pecado del hombre. Hoy en día no se necesita un cordero literal para que tú puedas ser aceptado como hijo, para que tu oración sea escuchada delante del Padre y para que tú seas salvo y tengas la promesa del cielo. No se necesita un cordero, porque ese cordero ya fue sacrificado por nosotros. Ese cordero es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya fue sacrificado y su sangre fue derramada y su sangre fue puesta en el altar, de tal manera que ahora, si tú clamas a Dios el Padre y lo haces en el nombre de Jesucristo, Él no solo te dará la petición que tú tengas, pero Él te dará la salvación de tu alma. Él te rescatará de la condenación del infierno y te prometerá que vas a ir al cielo con Él. Acuérdate, tú oras al Padre en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, quien ya murió para poder perdonar tus pecados y salvar tu alma. Esa petición en la autoridad de Jesús te será otorgada, porque Él fue el sacrificio perfecto, aceptado, y su resurrección es la garantía de salvación eterna. Estimado amigo, la invitación para ti hoy: tienes necesidad urgente de comunicarte con Dios, de hablarle y pedirle la salvación, y en el nombre de Jesucristo, Dios te salvará y te dará vida eterna. Hermano, mi invitación a ti: hemos visto lo que debe incluir nuestra oración: el pan diario, perdón, protección. El deseo que Jesús venga a reinar es una petición diaria que deberías estar haciendo. Sus bendiciones, sus cuidados, su protección, su amor, su misericordia van a ser derramados en tu corazón. Deseo que Dios te bendiga en esta hora. Si hay alguno de ustedes que tiene alguna petición delante de Dios, que tiene alguna necesidad por salud, protección, etc., y quieres compartírmela, yo te invito para que lo hagas. Yo estaré pidiendo por esa petición que tú tienes, y deseo que Dios te conteste, te ayude en aquello que tú estás pidiendo y necesitando. Hay una oración que todos los hombres deben hacer urgentemente, y esta oración es pedir por la salvación del alma. Si el hombre muere sin haber hecho esta petición al Señor, entonces tendría que ir al infierno por la eternidad. Por eso es urgente, es indispensable, es imprescindible que tú hoy clames al Señor Jesucristo, le pidas perdón por tus pecados, te arrepientas de tus pecados que te condenan al infierno, y le digas que te perdone, que te salve. Y sabes, Él lo hará. Él murió para eso. Él murió para darte vida eterna y rescatarte de la condenación del infierno.
Por favor, invita a Jesucristo, recíbelo como tu Señor y Salvador, porque urgentemente te hace falta. No sea que mueras y vayas al infierno por la eternidad. Hermano, una invitación para ti. En medio de esta crisis y situaciones difíciles que vivimos, sin duda, hoy más que nunca tenemos necesidad de comunicarnos, tenemos urgencia de comunicarnos con nuestro Dios para pedir paz, protección, salud, bienestar, pero también para pedir que Él esté con nosotros, fortaleciéndonos, ayudándonos en medio de toda esta tribulación que estamos experimentando. Te invito para que cada día ores al Señor, te comuniques con Él y Él va a estar allí para ti. Sus bendiciones, sus cuidados van a estar contigo porque Él no defrauda a nadie. Quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Deseo que Dios les bendiga de manera general y si acaso ustedes tienen alguna petición especial delante de Dios y quieren compartirla conmigo, por favor déjenmelo en la caja de comentarios y vamos a estar clamando a Dios por esa petición que usted tiene. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, yo te ruego por todos nuestros oyentes, tanto por quienes son hijos tuyos, como por quienes aún todavía no se han comunicado contigo para pedir perdón por sus pecados y salvación de su alma. Guárdales, Señor, que tu cuidado, tu protección, tu bendición esté con ellos. Te ruego también, Señor, por cada hijo tuyo, que, Señor, esta situación pueda provocar en cada uno de ellos y nosotros una necesidad urgente de clamar por el mundo, por la salvación de los hombres y por esta situación de enfermedad y de virus que estamos experimentando. Como dice tu palabra, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, tú escucharás. Señor, dejo en tus manos las personas, los hermanos que necesitan de ti cada día, Señor. Que esta comunicación urgente pueda ser atendida diariamente. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén.